Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el último capítulo de las cuales hablen de las aplicaciones del diodo a los circuitos de rectificación. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es ver las señales de onda. En este caso, ustedes conocen que esta onda es sinusoidal, inclusive por la fórmula que está aquí escrito que dice BI es igual a BM seno de omega t. Las ondas de voltaje por lo general tienen esta forma de un seno. ¿Por qué omega? Recuerden que omega es 2πf, 2pi por la frecuencia. Y recuerden que dentro de la frecuencia nosotros trabajamos a 60 Hz aquí en el país. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, por lo general, siempre hemos tenido aquí en nuestro sistema una fuente de alimentación, más o menos. Pero ¿cuál era el detalle ahí? Que esta fuente era una fuente DC. Y para poder trabajar la rectificación de señal, se lo toma como referencia a la fuente AC. Ahora, ustedes se preguntarán también, ¿dónde puedo yo encontrar una fuente AC? En los tomas de su casa. Eso es una fuente AC. Obviamente esa fuente AC es de 110 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que EBM tiene 110 voltios. Pero de corriente alterna. ¿Por qué alterna? Porque alterna la señal. Fíjense que aquí tiene BM positivo y en la parte de abajo va a tener BM negativo. Ahora, ¿qué sucede en estos sistemas? Cuando nosotros hacemos el análisis ya en una fuente con un sistema DC, perdón, con un sistema AC ahora, o sea, corriente alterna, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo empieza primero la función BI. En este caso, fíjense que empieza con positivo y termina en negativo. Segundo punto, ver dónde está el positivo en mi circuito del sistema BI, porque puede darse el caso que yo lo tenga puesto de este lado, así, de esta forma. Entonces eso quiere decir que cuando pase mi señal por la parte positiva en mi sistema va a recorrer de una forma y cuando pase por la parte negativa va a recorrer de otra forma. ¿Cuáles son esas dos formas de recorrido? Para este caso me dan mi BI, me piden hallar mi BO y me dicen que empieza con la parte positiva. BI es igual a BM y BM está en la parte positiva. ¿Durante qué tiempo? Durante T medios. Durante un determinado tiempo. Eso quiere decir que en primera instancia la corriente va a circular de esta manera. Para este primer caso. Y luego, cuando ya viene para la parte negativa, para esta parte que está acá, ya la corriente ya no va a circular por aquí, por el positivo, sino va a ir por el negativo. Y va a hacer este efecto. ¿Por qué? Porque sale por el negativo, va por el negativo y regresa al punto positivo. Y esta señal se vuelve a repetir, sí. ¿Por qué se repite? Porque ya vimos en funciones de una variable real que una función sinusoidal es una función periódica. Las funciones periódicas son repetitivas. ¿Cada qué tiempo? Cada periodo t. ¿Cuánto es el periodo t en esta función sinusoidal? 2pi. O sea que durante un pi es la parte azul, la parte positiva, y durante otro pi es la parte roja o negativa. Hasta ahí está claro. Esta parte es importante que esté bien clara. ¿Sí se entiende? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene esta forma de onda así? ¿Por qué tiene que ser sinusoidal? Porque así viene ya descrita la señal en forma alterna. Cuando ustedes miden un multímetro con un multímetro, les comienza a marcar 110, 109, 108. ¿Es por qué? Porque este voltaje BM está variando u oscilando.
pero no va a alcanzar a leer los voltajes muy pequeños, por decir 1 voltio alterno, 2 voltios alternos. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia y esa frecuencia es tan rápida que hace detectar los picos altos, no los picos abajo. Esa también es un motivo. Y bueno, también pueden decir, y si yo hiciera de alguna forma que la frecuencia sea más lenta, podría ver todos los niveles de voltaje. Por supuesto que podrían verlo, pero siempre y cuando varíen la frecuencia. Y variar la frecuencia en un sistema es un poco complicado. No es difícil, pero sí es un poquito complicado. Para eso se utilizan equipos, variadores de frecuencia. Ahí están en los centros comerciales, como siempre he hablado, en las escaleras eléctricas. Ahí hay variadores. Los llaman variadores de velocidad, pero son de frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener cierta velocidad en un determinado tiempo. Si se suben 10 personas, esas 10 personas tienen que soportar y hacer que ese equipo gire más rápido o ese equipo gire más lento. Pero no es que la persona que se sube sienta el cambio, no. Automáticamente lo lleva a ese ring, indistintamente del número. Entonces, aquí, muy importante, si empieza en el semiciclo positivo, va por el lado positivo. Si empieza por el semiciclo negativo, va por el lado negativo, en este caso que está el rojo. ¿Qué más? Cuando estábamos en el color azul, cuando viene en esta posición, ¿qué sucede aquí al diodo? Se comporta como una fuente, ¿verdad? De 0,7 voltios. Muy bien, no hay problema. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, al hacer esto, lo que les acabé de dibujar, para acá, para el semiciclo positivo, sucede esto que está aquí. Fíjense. Ingresó por la parte positiva, bajó por la resistencia. No puede venir por acá. Obviamente, ¿por qué no puede venir por acá? Porque está abierto. Y regresó a BI. ¿Durante cuánto tiempo? Durante T medio. Entonces, durante ese tiempo, el diodo, aquí lo tomo como si que fuera el diodo ideal. Recuerden que si es diodo ideal, ¿qué sucedía? Simplemente es un cortocircuito. Entonces, BO va a ser igual a BM. Fíjense en la forma de onda. La parte positiva de mi señal. Ahora, ¿qué sucede durante la otra parte? Durante T medios a T. En cambio, la señal viene por el lado de acá. Y fíjense, ha quedado abierto. Al quedar abierto, quiere decir que de T medios a T no circuló corriente. Por eso está en 0. A este cambio brusco que acabamos de hacer en este momento, de decir que hasta aquí hay BM de 0 a T medios y de T medios a T no haber voltaje, a esto se le llama rectificación de media onda. ¿Por qué rectificación de media onda? Porque solo ocupo la mitad de mi señal. ¿Cuál señal? Mi señal de entrada. Si mi señal de entrada tenía toda esta forma de onda, solamente voy a ocupar una parte de esa señal. Si está claro. Fíjense cómo en la primera parte está en alto BM igual al BM de la entrada. En la segunda parte T medios a T es 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Porque no está leyendo en mi sistema y el diodo se abre. En la parte negativa fluye la corriente hacia el otro lado, el diodo se abre, por lo tanto el voltaje VO es 0 voltios, pero solo en esa parte. ¿Ya?
¿Alguien levantó la mano? Dígame, señor Núñez. Yo, ingeniero, quería preguntarle algo. Dígame. Este, pero en corriente alterna no hay positivo y negativo, pues hay fase y neutro. No, a ver, vamos aclarando esa parte. Corriente alterna tiene esta forma de onda. Tiene esta forma de onda. Lo que tú lees en el multímetro, tú mides 110 voltios de corriente alterna. Pero en realidad, ¿qué es lo que está midiendo el multímetro? Te está midiendo es esto. Te está midiendo solamente estos picos. ¿Ya? El multímetro solamente te está midiendo este pico positivo. Solamente esto te mide. ¿Por qué no te mide el otro lado? Porque sabe que va a ser lo mismo. Solo te está midiendo el pico positivo. Eso es lo que hace tu multímetro. Pero en realidad sucede lo que estamos viendo aquí. Si no sucediera esto que estamos viendo aquí, no sucedería nada de lo que voy a explicar más abajo. Ya vas a ver. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo vamos a hacer la rectificación y vamos a encontrar el voltaje ya continuo. Acuérdense que nosotros hemos trabajado con la fuente de alimentación. Nosotros hemos trabajado con la fuente de alimentación de 5 voltios, 12 voltios, 20 voltios. Ya. Pero, ¿cómo llegó esta fuente? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hizo esta fuente? Eso es lo que estamos ahorita analizando. La fuente, la alimentación de nuestro sistema. Porque ya nosotros que analizamos que con esta fuente se pueden hacer sistemas series, sistemas paralelos, se pueden poner otras fuentes, se pueden aplicar superposición, Thevenin, Norton, Maya, nodos, todo se puede aplicar. Pero ahorita estamos yéndonos hacia atrás. Ya todos esos métodos que vimos están muy bien. Inclusive pusimos un diodo y vimos que el diodo sirve para recortar la señal, para hacer como una especie de compuerta lógica. Entonces tenemos bastantes opciones. Pero en realidad el diodo tiene esta capacidad de rectificar la señal. Y la única señal que nosotros conocemos para rectificar es la señal de corriente alterna. Y vuelvo a insistir, en tu medidor solamente te va a medir es el voltaje pico o el voltaje medio, como lo llaman aquí, el VM. No te mide toda la señal. Si tú pusieses la señal alterna, obviamente rebajada con un transformador alterno, y lo pusieras a la salida de un osciloscopio, te va a dibujar esta forma de señal. Ahorita no tengo instalado el Proteus porque tuve que cambiar el disco, como ustedes ya saben. Si no, les abría el Proteus y les mostré esa forma de señal. De hecho, sí lo voy a hacer la semana que viene en el repaso de todas las unidades. Ahí les voy a explicar cómo en el Proteus se ve esta forma de señal del diodo. Al poner una señal alterna, un BI alterno, y cómo se grafica en el osciloscopio virtual. Y van a darse cuenta que en el osciloscopio les va a marcar los 110 voltios, les va a formar esta señal sinusoidal y después de pasar el diodo, la forma de onda va a cambiar. Pero esto es lo que sucede, siempre sucede esto. Ustedes solamente están midiendo la parte positiva. Cuando ustedes miden en el toma, solamente se mide la parte, digamos, positiva de esa señal alterna. Pero la señal alterna tiene tanto positiva como negativa. Sino que la frecuencia con la que viaja es tan rápido que no lo logran ver. No se logra ver en el multímetro. Los 60 Hz parece muy poco, pero en realidad es bastante. Volviendo acá al tema. Entonces, fíjense que en la primera parte, para un rectificador de media onda,
solo hemos optado por la mitad del sistema. ¿Ya? La otra mitad se perdió, la mitad que iba aquí. Toda esta mitad se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque justo cuando ya ingresó esta parte negativa de aquí, el diodo se abrió. ¿Y por qué el diodo se abrió? Porque ahora ingresó por acá abajo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí está claro? Yo ingeniero, Digo, o sea, en sí, la frecuencia se podría traducir en velocidad, porque yo he visto en muchos sistemas, por ejemplo, para los motores, ahí hay los o en variadores los, sí, o en los generadores que producen energía eléctricos, 3.5 megawatts. eléctrica. Ahí, claro, sí, energía eléctrica. Ahí hay unos que se llaman tacómetros y esos miden frecuencia. Y ahí se Así juega es, bastante con frecuencia, o sea, son, por ejemplo, le pongo el ejemplo, 360 Hz equivale a 866 RPM, o sea, le 800 pongo así, sí, 866 revoluciones por minuto ya. sí, entonces se traduce también la frecuencia, o sea, es la manera en que se puede medir la velocidad. Claro, pues la frecuencia, la velocidad angular, acuérdense que hay dos tipos de velocidades en los motores, angular y tangencial. Entonces, eso también se puede medir. Y bueno, depende de qué es lo que hagan esos motores, pues, qué es lo que Generan están. electricidad, Ya, en este caso generan electricidad. ¿Y cuánta electricidad te genera haciendo eso? 3.5 megawatts, Bastante. 3.5 megas, ajá, Claro, sí es 3.5 bastante. megas. Sí es más o menos grande entonces el motor. Como los motores de los carros. Los motores de los carros generan 10.000. Bueno, generaban los motores antiguos de los vehículos, generaban alrededor de 10.000 voltios alternos. La máquina, cuando está encendida. Pero el alternador hace que baje esos 10.000 voltios a 12 voltios. ¿Para qué? Para que la batería se encuentre en perfecto estado y no tenga ningún problema. Claro, es el mismo sistema de los carros. Por ejemplo, ahí también los turbos. Los turbos van a una velocidad de 24.000 RPM. RPM, así es. Claro. Entonces ahí equivale eso mucho más, pues, o sea, más frecuencia. Ajá. Claro. Son como 800 Hz, o sea, ya se juega con la frecuencia. Y es la única manera de medir los RPM es desde en frecuencia, con los equipos. Así es, con el tacómetro más que todo. Porque el tacómetro es el que te mide los RPM dependiendo del número de vueltas que da en un determinado tiempo. Y eso Sí, también, el sí, tacómetro también tiene una fórmula matemática para meter en un sistema, en este caso en un Arduino o en un microcontrolador. Se compra el sensor, se marca el color con un QRV de colores y listo. Ya tienes un tacómetro. También lo puedes hacer electrónicamente. Bueno, eso lo van a ver en microcontroladores. Ahí van a practicar esa parte. Pero aquí lo que quiero es que entiendan es esto. Que la señal alterna tiene dos formas de onda. O como está aquí, yo prefiero decir que es negativo acá. ¿Saben por qué yo prefiero decir que es negativo? Fíjense que aquí en el libro simplemente gira la fuente. Si se dan cuenta, lo que hacíamos antes. Para no poner menos BI. Si se dan cuenta, puso más menos para la parte positiva y menos más para la parte negativa. Y está bien, ¿por qué? Porque de aquí va de menos a más. ¿Ya? Entonces, en este semiciclo negativo no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo diodo. Por eso no hay cambio, porque solamente existe un diodo. Ahora, fíjense, esto fue lo que está aquí fue en un periodo. T medios T. Pero ahora fíjense en dos periodos de tiempo. Fíjense cómo la señal sube, parte negativa se pierde, parte positiva sube, parte negativa se pierde,
parte positiva sube y así, parte negativa se pierde y va y va y va. Y como esto está en frecuencia y esto es constante en el tiempo, tiene entonces un voltaje o una aplicación. ¿Cuál es ese voltaje? Ese voltaje se lo llama voltaje CD o voltaje de corriente directa. Algunos lo llaman VCC en algunos libros, que significa voltaje de corriente continuo. En otros lo llaman VDC, voltaje de corriente directa. Otros lo llaman VCD, voltaje de corriente directa, así mismo. Pero en realidad es voltaje DC. ¿Ya? Es el voltaje DC con el que nosotros utilizamos para poder mostrar en los sistemas, bueno, en este caso en los sistemas serie y paralelos con resistencia, y poder hacer las mediciones que se hizo en las unidades 1, 2 y 3. Ya. Entonces, fíjense que esta forma de señal va a tener esta así. Cada periodo T medios va a haber un bajo, 0, luego T medio, sube, bajo, y así, sube, bajo, sube, bajo. Pero, ¿cómo yo calculo ese voltaje? Con esta fórmula. Esta fórmula ya viene expresada para la rectificación de media onda. Supongamos que el voltaje VM es 110. Supongamos, 110 voltios. Ingeniero, disculpe, Dígame. entonces eso sería una constante, sería. Esta es una fórmula, sí, una fórmula constante para una rectificación con un solo diodo. O también llamado rectificación de media Solo onda. con un solo diodo, sí. Solo con un solo diodo. Solo con un solo diodo, esa fórmula se la puede aplicar. Sí, solo con un solo diodo. Ah, ok. Fíjense que aquí solamente tenemos un diodo. Aquí estoy haciendo el ejemplo que aquí mismo dibujé, pero separada. Es el mismo diodo, es la misma señal y denota que en la primera instancia tiene su señal VM, pero en su segunda instancia ya no. Ahora, la fórmula, 110 voltios de corriente alterna. ¿Cuánto podría sacar de esos 110? Lo máximo que puedo sacar de voltaje de corriente directa de esos 110 voltios es 0,318 que multiplica a 110. ¿Cuánto me da este valor? Utilizando la calculadora. $34.98, casi 35 voltios. Fíjense. Eso es lo máximo que podría sacar si yo conecto de alguna forma los 110 a un diodo rectificador. Lo máximo, si es que lo conecto así directo. Obviamente cabe indicar que la señal de la corriente DC que tenemos, perdón, de la corriente AC que tenemos en nuestro sistema es diferente a esta que está aquí. ¿Ya? ¿Diferente en qué sentido? Por la frecuencia. Puede que sea más angosta, más extendida. ¿En qué forma? En esto me refiero. Puede que sea así. O puede que sea así. Ya, depende. Depende de la velocidad con la que esté siendo manipulada. Ya. Lo que me interesa a mí es el VM. Máximo 35. Ahí sería la frecuencia, ingeniero. Dígame. Ahí sería la frecuencia, o sea, la velocidad. Claro, la frecuencia, ahí ya tendría que jugar con esto, el omega. Pero esto es lo que sucede. Mi gráfica final queda de esta forma. Simplemente para la primera parte hay señal, para la segunda parte no hay señal. Hasta aquí hay un periodo T. Y si voy a otro periodo T, aquí habría
esta primera parte señal y esta segunda parte no habría señal. Por eso se llama rectificación de media onda. ¿Por qué? Porque pierdo la otra mitad de la onda. Esta otra mitad he perdido. Y en mi sistema... O sea, ingeniero, Dígame. se pierde la parte negativa, como quien dice. Así es. Van a haber cortes de energía, pero son tan rápidos que tú no los logras ver. Son tan rápidos que no se logran ver. Por ejemplo, en las luces de Navidad, no sé si han visto esos juegos de luces. Internamente, en esa cajita que venden los chinos, ellos tienen puesto un diodo. Un solo diodo. ¿Para qué? Para poder rectificar la señal. Ellos saben que con un solo diodo, como necesita que parpadee, no importa que se pierda esto de señal. Pero en cambio en un juego de luces profesional, donde ustedes van a poner en un anfiteatro o a lo mejor de algún adorno especial en la casa, ahí en cambio esos vienen con un puente rectificador, que lo vamos a ver más abajo, que es un sistema completo, no es una rectificación de media onda, sino es una rectificación de onda completa. Y ya van a darse cuenta que no es mucha la diferencia entre el de media onda y onda completa. Es muy poco. ¿Qué es lo que cambia? Que hay otro diodo más. Son 2 diodos o 4 diodos, que lo llaman configuración tipo puente. ¿Ya? Entonces aquí va a haber eso. Solamente va a estar rectificando, se apaga, rectifica, se apaga, rectifica, se apaga, rectifica. Pero eso no lo va a detectar el multímetro, no lo va a detectar el equipo. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Vuelvo a insistir, esto es muy rápido. Y por ese motivo se encuentra este voltaje CD que se llama 0.318, voltaje medio del voltaje de la onda, en este caso de media onda. ¿Por qué? Porque solo tenemos un diodo. A veces habían preguntas con las rectificaciones. Un rectificador de media onda es A, cuando tiene un diodo; B, cuando tiene un diodo o 2 diodos; C, cuando tiene 4 diodos; o D, ninguna de las anteriores. Les insistí tanto que solamente les volví a marcar así. Les dije, solo rectificación de media onda es un diodo. Y pusieron, algunos en las pruebas pusieron que era 1 y 2 diodos, que era un rectificador de media onda. Y no es un rectificador de media onda. Ya 2 diodos es un rectificador de onda completa. Que no sea tipo puente, eso es otra cosa. Pero ya es rectificación de onda completa. Y ya vamos a verlo por qué. ¿Ya? Entonces, una vez aclarado este punto, veamos lo que sucede acá. Como sabemos, esta misma señal BM, nuestro diodo, recordemos que nuestro diodo no es un diodo ideal, es un diodo de silicio. Si es un diodo de silicio, tiene 0,7 voltios. Por lo tanto, la fórmula que quedaba así, 0.318 BM, se la cambia por esta que está acá. 0.318 BM menos BK. ¿Qué es BK? El voltaje del diodo. Y bueno, van a decir, ¿y en qué repercute con mi señal? Vamos viéndolo aquí. BCD 0,318 que multiplica a 110 menos 0,7 voltios. ¿Cambiará en algo mi respuesta? Por 0.318. Me quedó 34.75. Fíjense. Y a veces aquí está la respuesta cuando uno hace una medición. Por ejemplo, cuando medíamos la fuente de alimentación que teníamos, esa fuente internamente tenía diodo. ¿Se acuerdan que a algunos les marcaba 9.1, 9.2, 8.9, 8.93? Pero nunca se quedaba quieto el valor, siempre se movía un poquito o se subía un poquito el valor.
¿Por qué era eso? Era por el diodo, porque el diodo tiene esta particularidad de 0,7. ¿Ya? Aquí está la razón. Esta es la razón. ¿Cuánto cambió? No mucho. Para mí no cambió mucho. Que hubiese bajado a 33, podría haber dicho que sí hubo cambio. Fíjense ahora en este ejercicio. Me dicen, trace la salida BO y determine el nivel DC para la red de la figura de aquí. Repita la parte A con el diodo ideal reemplazado por un diodo de silicio. Repita las partes A y B si BM se incrementa a 200 voltios. Bueno, las ecuaciones son esta y esta que está acá. Entonces empecemos. Como me pide a mí BO, yo simplemente grafico de esta forma. Si ustedes quieren poner la gráfica al lado, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, voy a comenzar con colores para ir revisando. Para la primera parte, para los primeros 20 voltios, ingresa por el positivo, ¿verdad? Entonces esto viene de esta forma. Mi gran pregunta, ¿conduce o no conduce? El diodo. No, entonces No conduce. ya aquí va a ser una línea recta, no conduce. Muy bien. Veamos la siguiente parte. Voy a ponerlo de color azul ahora. Ahora me voy en esta parte que está aquí. Ahora va de negativo a positivo. ¿Conduce o no conduce el diodo? Sí. ¿Qué conduce? Entonces, ¿conduce para dónde? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque hacia abajo está la señal. Muy bien. Cuidado, van a hacer esto. Ya, eso no. Para abajo. Y así queda representado. Esta es la salida BO. Esta es la respuesta del literal. Ahora me dice, repita la parte A con el diodo ideal reemplazado por un diodo de silicio. Ahí me está diciendo que BM es igual 0,318. Ah, no, BDC es aquí, perdón. BDC es 0,318 BM. Y luego me dice que BDC es igual a 0,318 BM menos BK. ¿Cuánto me queda este valor? 0,318 por BM. ¿Cuánto es BM aquí? Menos 20. Ojo, está en la parte negativa. Y aquí también a veces suele suceder un error. A veces la gente le pone aquí menos 20. Aquí no va el menos. Ojo, tengan cuidado. El menos va acá afuera. El menos va aquí afuera. Aquí va el menos. ¿Ya? Ahí va el menos. Y esto multiplico por 20. ¿Cuánto me da entonces mi primera respuesta? 0,318 por 20 me da menos 6,36. Eso quiere decir que esta señal rectificó con esos 20 voltios negativos, rectificó menos 6 voltios DC de corriente continua con un diodo y con esta fuente. Ahora vamos a ver en cuánto cambia ubicándole el 0,7 menos 0,318
20 menos 0,7. 20 menos 0,7 multiplicado por 0,318. 6.13. Fíjense que aquí sí cambió bastante, un poco más, 6.13 voltios. Esta sería la respuesta a la pregunta B. Si reemplazo por un diodo de silicio. Ahora para la parte C, me dice que BM incrementa a 200. Entonces, B de C BDC es igual a 0,318 BM. Esto me quedaría 0,318 por 200. Obviamente aquí con signo negativo. Esto me quedaría 63.6 voltios. Para el otro caso, BDC 0,318 BM menos voltaje del diodo 0,7. Me quedaría entonces 200 menos 0,7 por 0,318. 63.37. Fíjense que a medida que aumentan los voltajes, cuando los voltajes son bien pequeños, la diferencia entre ubicar el diodo ideal y el diodo de silicio cambia. Si se dan cuenta, cambia. ¿Ya? Eso sería todo. Si está claro. Solo he utilizado las dos fórmulas que tengo, que es diodo ideal y diodo de silicio. O germanio también podría ser, ¿no? Y fíjense también algo adicional. Con ese 0,7 es como que la señal lo moviera un poquito hacia la derecha. Si lo queremos dibujar, simplemente tendríamos que dibujarlo. Lo voy a poner para arriba, ya que para abajo está escrito esto. Si lo dibujara, es como que yo dibujara así. Aquí 0,7, T medio, T, e hiciera esto. Aquí una línea, porque aquí no va a haber. Y de aquí va a estar la señal, pero pasado un poco del valor de T. Un poco más hacia la derecha. ¿Cuánto hacia la derecha? 0,7. Esta sería la gráfica del literal B. Pregunta. ¿Ya? Fíjense que solo tienen que ver la señal de entrada. Ya, positivo. Ingreso por el positivo. El diodo está contrario, no conduce. Si hubiese estado en el otro sentido, conduce, y del otro lado no conduce, me quedaba la gráfica como la que estaba acá. Listo. Ahora vamos a ver el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, por lo general, hay varias formas del rectificador de onda completa. El más común es este, el rectificador de onda completa, pero el que tiene la configuración puente. ¿Por qué se llama configuración puente?
Porque si se fijan, hay 4 diodos que forman un puente entre sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Forma un puente entre ellos. ¿Ya? Solo por eso se le llama rectificador de onda completa o puente rectificador también. Y también es el más usado en la electrónica, en los equipos eléctricos, en la mayoría de los equipos eléctricos. Fíjense en algo, que esta vez, si BM empezamos con positivo, BM positivo, ingresa por este lado. Pero ¿qué sucede? Al ingresar por este punto, se puede ir por acá o se puede ir por acá. Pero se da cuenta que si se va por acá, se abre. Esto se pierde, entonces le toca irse por acá. Ahora aquí, si se viene por acá, esto se pierde, le toca irse por acá. Se viene por acá, continúa recto porque este se cierra y regresa al sistema. Es lo que está haciendo el circuito en la parte de acá abajo. Fíjense que para la primera forma de onda, positivo, BM positivo, ingresa, cierra, pasa, baja y continúa. Tanto el diodo de aquí, el diodo de 1 y de 4 se abre. Ya. Entonces mi señal de salida es la señal de entrada con el valor BM, que es el valor medio. Asimismo, este tiene una parte negativa. Vamos a ver qué sucede allá. En la parte negativa, fíjense que ya pasó la parte positiva. Ahora en la parte negativa, se va a tratar de ir por ¿dónde? Aquí. Se va a tratar de ir por aquí. Si se va por acá, pierde, se abre. Toca irse por acá. Si se va por aquí, se abre. Toca ir por acá. No puede regresarse por acá porque ya está abierto. Se viene por acá y sale. Si se dan cuenta, viene así, así, así y así. Que es justamente lo que está acá. Viene así, así, así y así. Y ojo aquí, fíjense de algo bien extraño. ¿Se acordaban que cuando teníamos la parte negativa, qué pasaba? ¿Sí se acuerdan de lo que pasaba con la parte negativa? Esta gráfica debería, ¿hacia dónde haber estado? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Y por qué está hacia arriba? ¿Por qué está hacia arriba? Porque es corriente de diseño. Porque al hecho de haber ido por aquí, fíjense, al haberse ido por este diodo, en este diodo conducción más o menos, vino para acá, porque por acá no podía irse. Conducción más menos. ¿Y por dónde salió? Por el menos. Menos. Por menos queda como resultado. Más. Más. Cambió la forma de onda. Y fíjense que la parte de abajo, que debió haber sido negativa, se volvió positiva. Finalmente, forma de entrada, BI, alterno positivo, alterno negativo. Salida, BO, positivo, positivo. ¿Qué cambia aquí en la fórmula? ¿Cuántas formas de onda se formaron con esta señal? 2 formas de onda. Dos. Cada forma de onda, ¿cuánto equivalía? 0,318. Multiplicado por 2, ¿cuánto me queda? 0,636 BM. Y esa es la forma de un rectificador de onda completa. Cuando ustedes vean una señal de este tipo,
Esto es un rectificador de onda completa. Peor si hay 4 diodos. Es un puente rectificador. ¿Ya? Dígame, señor Núñez. Ahí sería el estudio de las 4 ondas. Tocaría hacer el estudio solo de 2 nomás. Solamente de las dos de entrada, de lo que me dieron aquí en la entrada. Esto me dieron en la entrada. BI es la entrada. Ah, ya, solo de 2 nomás. Sí. Pero si tú quieres hacer de las otras dos, no hay problema. ¿Cómo te va a quedar? Así y así. Y como esto es repetitivo, va a seguir repitiendo, 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 repitiendo. Y esto se va a mantener estable. ¿Habrá pérdida? No, aquí ya no hay pérdida. Aquí se utiliza al máximo los dos diodos. ¿Ya? Y te queda esta forma de onda que está aquí. Pero asimismo, esto es tomándolo como un diodo ideal. Fíjense que con un diodo ideal se cortocircuita y se cortocircuita. Pero como todos sabemos que no todo en la vida es ideal, aquí está ya puesto con el valor del diodo. ¿Cuántos diodos son? 1, 2. Cada vez que hay un rectificador, puente rectificador, obligatoriamente tienen que entrar en funcionamiento 2 diodos y otros 2 diodos. Si por algún motivo están 3 diodos entrando en funcionamiento y un diodo no está funcionando, a lo mejor ese es otro tipo de puente, ya que fue diseñado para hacer algún trabajo en específico. Puede ser un recortador de señal, un amplificador de señal, etc. Pero por lo general siempre va a quedar así. 2 diodos funcionando, 2 diodos sin funcionar. Cuando estén no funcionando los que están aquí con 0,7, van a estar con 0,7 los otros dos. Y por lo tanto la fórmula se cambia. El 0,636 ya no cambia. ¿Por qué? Porque son 2 veces la señal de la forma de onda. Lo único que cambia es Bm menos 2 veces el valor del diodo. Sería 1.4 voltios. Fíjense, así trabajan los diodos. No, no le den más vuelta. A veces en los libros ustedes encuentran que el diodo le puedo sacar un nivel de C más alto, le puedo poner un filtro aquí y se eleva este valor. Sí, es correcto. Pero el diodo inicialmente solo me dio 0.16 voltios, 0.20 voltios, me dio 2 voltios, 5 voltios. Ahora que yo después de eso a la salida le conecte un filtro, un capacitor, para poder elevar ese nivel de voltaje a la salida, ¿puedo hacerlo? Claro, pero eso ya es otro estudio. Aquí estamos analizando es con el diodo. Veamos este ejemplo. Fíjense. Este es un rectificador de onda completa con transformador con derivación central. Estos son los típicos transformadores que encuentran ustedes en las electrónicas, que vienen 3 cables de entrada, 3 cables de salida. Y los 3 cables de entrada hay un punto neutro y un punto que conecta 110 y 220. Cuando quieren utilizar el de 110, utilizan un cable con el punto neutro. Cuando quieren utilizar los 220, cogen las dos entradas de 110 y 110 y 220. ¿Ya? Pero esos transformadores en su salida tienen esta forma, tienen 3 cables también. Y esos cables son su derivación central. ¿Eso qué quiere decir? Que si el transformador tiraba 40 voltios, el de tag central me va a hacer ¿qué cosa? Dividir. Si yo cojo uno de los extremos con el tag central, con el punto de medio, me va a dar 20 voltios. Si cojo el otro extremo con el punto medio, también me va a dar 20 voltios. Para un total de 40 voltios.
Y ya depende de ahí cuál es el uso que le vayan a dar. Fíjense aquí, ingresa la señal BI. Aquí no me interesa este cambio. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio que se hace 1 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Aquí entra una señal pequeña, acá entra una señal amplificada. Pero eso no lo vamos a ver. Fíjense, durante el primer ciclo positivo, aquí, positivo, va a ingresar así, así aquí, así y así acá. Fíjense lo que pasó. Solo va a conducir en este caso. En el caso de acá abajo, no va a conducir. Entonces, me va a quedar BM en función del primer tiempo. Ahora después, fíjense para la parte negativa ahora, para esta parte de acá abajo. Para esta parte de acá abajo, ahora la señal ya no va a ir así, sino como, va a ir así. Y en el otro caso va a ir así. ¿Quién va a conducir? ¿De uno o de dos? ¿Cuál conduce? Fíjense la forma de la flecha. ¿Quién está contrario? De De uno. uno. De uno está contrario, ¿verdad? ¿Quién va a conducir entonces? De dos. Me voy acá. Y efectivamente de dos, fíjense. De uno no, ¿por qué? Porque se va a abrir. ¿Y cómo me queda esa señal? Así mismo, rectificado para la otra parte. Pero ¿cuál es la ventaja de tener tag central si va a hacer esto? La ventaja es la siguiente. Durante el primer periodo y durante el segundo periodo, aquí hay una pérdida para una parte del tag central, acá hay otra pérdida para la parte del tag central. Pero como ambos están alimentando la misma carga, esto es como que sumar estas dos señales. Obviamente si lo conecto como está aquí, ¿no? Y me va a quedar esto. Ya. Pero en realidad sucede esto que está aquí. Cuando es BI, la primera parte. La segunda parte, 0. Pero para la otra parte del tag central, la primera parte no existe, comienza a existir la segunda parte. ¿Y por qué digo que al final pueden sumarse estas dos? Porque hay una sola carga. Ahora, ¿dónde se utiliza esto? ¿Dónde es aplicable esto para las fuentes de alimentación? ¿Por qué es aplicable aquí en las fuentes de alimentación? Porque en las fuentes de alimentación yo necesito voltajes positivos como voltajes negativos. Y este ejercicio, al tener este tag central, me da esa particularidad de tener más con tierra o menos con tierra. Eso es lo que hace esta desviación. Fíjense que aquí no hay fórmula, es el mismo ejercicio BM. Aquí BDC, ¿a qué sería igual entonces? Como solo entra a funcionar un solo diodo. 0.318. Sí, nada más. Si es ideal, por BM. Si es real, BM menos BK. Así de simple, estimado. No existe más en los transformadores. Cuando ustedes vean un transformador o vayan a hacer una práctica de un transformador, hace esto. Veamos ahora un ejercicio. Bueno, el pi requerido de cada diodo no es necesario.
Pero el peak lo único que me está diciendo es el valor abrupto que puede tener el puente rectificador. Y en este caso el valor abrupto son dos veces el voltaje VM. O sea, el voltaje VM, que si en este caso es 10 por 2, 20. Eso sería el peak. Ahora veamos este sistema, fíjense. La primera parte es positiva. Vamos a ver, voy a dibujarlo de rojo. Viene por aquí, a este punto. Por acá no es, se va por acá, se va por acá. Y de aquí, ¿qué cosa que sucede? Se reparte. Entonces, me va a tocar hacer un sistema. Vamos a ver. Ya sé lo que voy a hacer para no confundirme. Lo traigo. Aquí queda abierto. ¿Qué hago aquí? BI está aquí a la entrada, BO está acá, este sería BI más menos BO. Y que acá tengo otra resistencia de 2 y una de 2K. Aquí tengo 2K, 2K. Dos K. ¿Vio? ¿A qué sería entonces igual BO? Vamos a ver la forma de onda. ¿Ya? Para la primera parte, fíjense que viene por aquí. Y, bueno, en realidad vendría por este camino de acá. ¿Por qué vendría por el camino de 2K que está acá? Porque aquí 2K y pasar 2K de nuevo, como que mucho voltaje. Ah, ya, aquí dibujado mal. Ya me di cuenta. Fíjense en algo. Bueno, ahí lo voy a dejar primero. Fíjense. Este 2K de aquí está directo, de la entrada a la salida. Fíjense esto. Es este 2K que está aquí dibujado. Pero en cambio, este 2K viene por aquí y se agarra de aquí para acá. Ahí iría. Ya. ¿A qué sería igual el voltaje VO ahí? Si el voltaje VI de entrada, más menos,
es 10. ¿Se acuerdan divisor de voltaje? O bueno, si tengo dos resistencias iguales, ¿cuánto sería el voltaje en una regla en paralelo? 5 voltios. 5 voltios, muy bien. Eso quiere decir que para mi primera instancia esta señal ya bajó. Ya no es 10, sino es 5 voltios. Ese sería su nivel de voltaje DC. Para la parte negativa va a suceder exactamente lo mismo. Voy a ir por aquí. Aquí todo esto va a conducir, no hay problema. Pero se va a ir por acá. Porque por acá no puede hacer nada. Aquí se queda abierto. Entonces así mismo va a quedar solamente un diodo, dos resistencias, ¿ya? Y el VO ahora estaría dibujado para este lado de acá. Este es para este. Ahora lo voy a dibujar con azul. Fíjense. Voy a borrarlo. Si viene por aquí, este diodo de acá ya no está en funcionamiento. Porque viene por aquí, sube y por aquí pasa también. Esta resistencia pasa de una para acá. Pero en cambio la que yo necesito pasa primero por esta resistencia de aquí, luego por esta resistencia de acá, luego por el diodo y ahí continúa. Entonces si yo hago ese gráfico me quedaría esto. Me queda decir 2K. De los 2K que están aquí, acá me quedaría 2K del más menos y este sería el 2K que está acá abajo, este de aquí. Y aquí tendría mi BI. Asimismo, veo acá, como está con negativo y negativo, porque ya estaría menos más. Me quedaría positivo, fíjense. Menos más, menos más. Está en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, este sería el voltaje. Pero ¿qué es lo que me está pidiendo? El nivel de C. Entonces, voltaje de C es igual a ¿cuántos? ¿Cuántos diodos estoy ocupando aquí? ¿Cuántos diodos ocupan? 2. 2 diodos. Entonces sería 0.618 por Vm menos Es Pk. 636, ingeniero, 6.36. 0.636. Sí, 0.636. Esto me va a dar igual a 0.636 por el voltaje M. ¿Cuánto era el voltaje M? ¿5 o 10? 10 voltios. Porque si ya estoy sacando el VO y el VO me queda 5, no me quedó 10. ¿Cambió por qué? Por el juego de resistencia. Cuidado, se van a equivocar. Es por 5 menos. ¿Cuántas? Bueno, en la primera parte sí sería con 5 voltios, ¿ya? Para la primera parte. Este sería el voltaje medio. Lo que me está pidiendo aquí. El nivel de C. Por 5 voltios. ¿Cuánto me queda esto? 0.636 por 5 me da 3.18.
Esta sería su respuesta. Pero ¿qué hubiese pasado si te decían, no, necesito que calcules el nivel de la salida de C, pero tomando en cuenta que son diodos de silicio? Toca aplicar la fórmula que está acá, esta que está aquí. Hagámoslo. No nos pide el ejercicio, pero igual hagamos. Entonces aquí me quedaría 0.636 BM5 menos 2 por 0,7. Cinco menos 1.4 por 6.36 me quedaría 2.28. Fíjense cómo cambió abruptamente. ¿Y debido a quién? A los diodos. Mucho ojo. Cuando no hay resistencias en el sistema, como están acá, fíjense que aquí hay solo una resistencia y está en paralelo al VO. Acá lo mismo, hay una sola resistencia, está en paralelo al VO. No es lo mismo si tuviesen un juego de resistencia. Aquí, ¿cuántas resistencias hay? 3. Pero de las 3 me doy cuenta que 2 se utilizan. La otra está en paralelo al VI, no hay ningún problema. Si hubiese puesto el VO acá, ¿cuánto era mi respuesta? 10 por 0.631. ¿Cuánto me hubiera dado? 6.36 me hubiese dado. ¿Ya? Preguntas. Preguntas, señores. Fíjense que eso sería más o menos lo que iría a tomar. No voy a tomar nada más, no voy a tomar diodo sender, nada. Solamente esta parte de diodo, la parte de configuraciones en serie y la parte de configuraciones en paralelo. Dígame, señor Hernández. Ingeniero, me doy cuenta que en el puente rectificador tiene una fórmula, una forma de conectar los diodos. Tiene que conectarse ánodos con ánodos y cátodos con cátodos. Si se le conecta al revés de uno solo, ¿qué puede pasar? Tú dices, ¿qué sucedería si conecto así? Pero en el puente rectificador de onda completa, de los 4 diodos, Acá. sí, en ese ingeniero. ¿Qué pasa si cambio uno? Dices, no. Sí, sí, ¿qué pasa? Veamos pues qué pasa. Si estuviese así, no hubiera conducción. Los dos diodos se abren y aquí también estaría abierto. Y ya no habría fuga de señal. Eso es lo que pasaría si estuvieran cambiados acá arriba. Haces el análisis nada O más. sea que esa es la manera, es la manera en que tengo que conectar un puente rectificador si lo quiero hacer. Claro, esa es la forma correcta. Aunque ahora ya venden los puentes rectificadores. Los puentes rectificadores te los venden en la electrónica. Unos son circulares y vienen 4 patitas. Aquí te dice más, menos. O sea, ya te da el punto de rectificación y aquí dice alterno, alterno. Este es el que aguanta hasta 4 amperios. De los que aguantan de 5 amperios en adelante, vienen así, en una encapsulada como este. Viene 1, 2, 3, 4 patas. Aquí te dice positivo, negativo, alterno, alterno. ¿Qué quiere decir alterno, alterno? BI. Ahí se conecta BI, en este punto. Ahora si quieres hacerlo, no tienes para comprarte estos puentes, porque estos puentes valen $1.50, $2. Pero en cambio los diodos valen 10 centavos, 15 centavos.
te gastas 60 centavos y te ahorras un dólar 80, entonces ahí sí tienes que hacer esa configuración tipo puente. Nada más, eso cambia. ¿Alguna otra pregunta? Pero su funcionalidad, la función es lo mismo, ingeniero. Claro, lo mismo es. Es lo mismo, no afecta en el tipo de material, componente, nada. No, solo que tienes que ver que sean del mismo amperaje todos, nada más. Claro. Porque si compras a veces también, bueno, también lo he hecho, pero no es recomendable. Por ejemplo, puse una vez un diodo 1N4107, que es un diodo de silicio, rectificador también, con un diodo 1N4001, que también es de silicio y rectificador. Ambos diodos son similares, pero lo que cambia es que el uno aguanta 3 amperios, el otro aguantaba 1.5 amperios. Ya. Y si tú conectas una carga que supera el nivel de amperaje de 1.5, ese diodo comienza a calentar en la tarjeta. Porque tiene muy poca resistencia al cambio. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En el puente rectificador, en las dos formas que usted no visualizó ahorita, es la misma forma de medirlo, igual como que fuera un diodo normal. Claro, claro. Si mides los alternos no te deben de marcar. ¿Por qué? Porque tú estás midiendo aquí este punto. Si le mandas señal por aquí, debería marcarte así, ¿no? Claro. Y si tú le mides al contrario, debería marcarte así en cambio, del otro lado. Pero yo para estar seguro en un diodo, ¿qué es lo que hago? Yo simplemente lo conecto a un transformador pequeño y pruebo. Y le miro si bota un voltaje de ese, lo que está aquí. Lo que hicimos acá arriba. Esto. Así lo conecto. Le pongo una resistencia de 1 kilo ohms con un transformador de 12 voltios alterno, 12012, que son los más comunes, y lo mido. Y ahí veo. Aunque también hay un circuito de probador de diodos, se llama. Con el probador de diodos también puedes hacerlo. ¿Qué es lo que hace un probador de diodos? Este circuito. Lo conecta directamente en cambio SCA 110. Obviamente tiene una circuitería electrónica un poquito más sofisticada. Pero no es nada que no se pueda hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, cuando se mide, los diodos tienen un voltaje, ¿verdad? Y cuando Sí, ya está abierto el diodo no marca voltaje. O sea, por eso claro. se lo mide en voltaje de corriente directa, ¿no? Así es. Acuérdense que esa es la propiedad del silicio, lo que vimos en la unidad 4.1. La zona de empobrecimiento, ¿qué sucede con la zona de empobrecimiento? Si lo conectan al revés, se va engrosando. ¿Hasta qué? Hasta no permitir el flujo de corriente. Pero si lo conectan en forma correcta, ¿qué sucede? Los electrones comienzan a fluir con la misma corriente que circula a través de ellos. Es como una llave de paso. Si la llave de paso está a favor de la corriente, ustedes abren la llave como que saliera con mayor fuerza. A diferencia de que cuando ustedes la cierran, sí se han dado cuenta que cuando la cierran es como que se pone un poco más dura. Ya, así mismo comienza a suceder en los diodos. Cuando la forma de la señal va en sentido contrario, hace eso. Como que fuese una llave de agua cerrando. Como que no te permitiera Como bien que cerrar. fuera un interruptor. Como un interruptor. Como que estuvieras aplastando despacio un interruptor hasta apagarlo. Más o menos así. Sí,
Si lo ves así, Oh, sí. ya. Como cuando ustedes están en la casa y dicen, bueno, me voy, nos vemos, y está con la punta del dedo en el timbre para indicar que ya se están yendo. Entonces, así más o menos. Pero no lo están todavía tocando, están como avisando, advirtiendo. Así mismo sucede con los diodos. Los diodos tienen un sinnúmero de aplicaciones, pero estas son las más completas. De ahí que los pongan en otro tipo de señal, que los adopten con un variador de frecuencia, es indistinto. Lo único que vas a hacer ahí o vas a ganar es que el diodo comience a rectificar de otra manera, pero igual va a ser su rectificación. Tal vez en diferentes tiempos, tal vez los tiempos sean más rápidos o más despacios, pero la teoría sigue siendo la misma. Fíjense cuando estaban los dos diodos en paralelo, ¿se acuerdan? ¿Quién es el que predominaba? El que tenía menor valor. Ingeniero, otra cosa. Dígame. Yo, por ejemplo, los diodos también a veces dan una falsa lectura, ¿no? Cuando están conectados al circuito. Lo Sí, recomendable también es sacar un es lado sacarlo de la y parte. medirlo afuera. Ajá. Correcto. Eso me pasó una vez. No sé si les conté a ustedes que una vez en un televisor de esos Triniton antiguos, estaba arreglando, y el problema, entre comillas, era el flyback. Se compró el flyback, se lo puso, aparentemente cogió, pero después de una media hora de funcionamiento, ¡pum!, se volvió a apagar. ¿Qué es lo que había sucedido? Efectivamente, el flyback ya estaba en desgaste, pero todavía estaba servible. Era un diodo damper que estaba cerca del flyback. Ese diodo damper, cuando yo lo medía, pero cuando ya se recalentaba por el uso, por estar prendido ya a tiempo, eso comenzaba a generar calor y ese diodo damper simplemente se abría, no conducía corriente, y entonces generaba una falla. Era algo tan sencillo como haberle puesto simplemente un pedazo de cable y listo, se acabó. Pero tampoco era recomendable poner un pedazo de cable. ¿Por qué? Porque en la parte del flyback donde iba ese diodo damper era la parte de protección. Si por A o B motivo había una descarga eléctrica, ese diodo es el que aguanta todo eso y manda automáticamente a la tierra de la tarjeta para que se vaya por la tierra del cable del televisor a la tierra que tienen en la casa, en la vivienda. Entonces hay un sinnúmero de aplicaciones ahí, y por eso es recomendable sacar el diodo. Por ejemplo, ya cuando tenías práctica en estos equipos, por ejemplo, me llegaba un equipo, no prende, de una en mi cabeza, el regulador de la fuente, el capacitor que está cerca de la fuente y los diodos que están cerca del flyback. Eso era el daño. De una, ya se sabía que era eso, cuando no prendía un equipo. Entonces, ¿qué hacías? Medías el diodo, sacabas el diodo, lo medías afuera, estaba bueno, lo volvías a poner. Y así mismo también, si lo ponías al revés el diodo, no te prendía el equipo. Y te mandaba una falla peor. Entonces, también había que tener mucho cuidado en esas cuestiones. Pero ya cuando le cogías el golpe, no había problema. Lo malo que tenía ahí es que todo era empírico. Yo sabía que eso se dañaba, yo sabía que eso no funcionaba, pero no entendía el por qué. Pero en cambio, al ver la materia, al estudiar, entendí el por qué es eso. Entendí, ya, porque no circula la corriente. Tiene esta forma. Si lo conecto con resistencias y hago esto, o conecto con un transformador, sucede lo de acá. Yo veía el equipo con el transformador, con el diodo, yo simplemente iba y revisaba el diodo, revisaba esto, revisaba la resistencia, todo, pero no entendía. En cambio, cuando tú entiendes, simplemente tú haces un análisis, miras el circuito y sabes por dónde ir a revisar, qué es lo que tienes que revisar. ¿Ya? Esa es la diferencia, nada más. De ahí es lo mismo. Por eso hay algunos empíricos que dicen, yo sé más que una persona preparada. Es verdad, ellos pueden que sepan más. Ellos pueden que sepan desarmar el equipo, pero ellos no van a entender jamás el equipo cómo funciona.
¿Qué es lo que hace para poderles mandar 5 voltios en la salida? ¿Qué es lo que hace para poder decodificar una señal? ¿Qué es lo que hace para poder transmitir inalámbricamente? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que envía en la transmisión inalámbrica? ¿Qué forma de espectro radioeléctrico se forma? Eso no sabe. Él sabrá del equipo, podrá darle el equipo dañado, él coge, revisa, mira visual. Primero mira visualmente qué elementos pueden estar dañados. Segundo, mira los diodos. Tercero, ataca la fuente de alimentación y listo. Eso es lo que se hace en la parte técnica. Pero no, muchas de las veces no entienden. No entienden qué es lo que hace el equipo. No entienden. Es como la lacto. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes tienen una lacto en su casa. La saben manejar al revés, al derecho. Tienen AutoCAD, Dual Chrome, Proteo, etcétera. Tienen muchos softwares en su máquina, saben manejarlo. Es una gamer, etcétera. Perfecto. Pero desármala, límpiala. ¿Cómo funciona? ¿Cómo envía las señales? ¿Qué es lo que decodifica? ¿Qué es lo que envía por el cable de red? ¿Qué es lo que envía por el cable de audio? ¿Cómo es posible que ahorita el profesor esté hablando y cómo se decodifica esa señal? ¿Cómo se le envía? Aunque la otra vez creo que sí les dije. Y cómo les llega la receptora a cada uno de ustedes. Entonces, esa es la parte que se está estudiando. Eso es lo que ustedes están estudiando. De ahí la parte a veces física no es mucho. Por ejemplo, en el equipo que yo tengo, esto viene prensado. Y hay un equipo especial para meter y no romper las vinchas de la lacto. No tengo ese equipo, tengo que llevar donde alguien que tenga ese bisturí. Tienen como una vincha para poderlo abrir por adelante. Pero de ahí sacar y hacer los cambios, eso también lo puedo hacer yo. A veces más difícil es desbaratar el equipo que arreglar. Y a veces por eso se cobra. Porque no sabes cómo abrirlo. Pero ya cuando lo abres, ahí lo puedes ir analizando. Aunque ahora también hay videos tutoriales y tantas cosas, pero bueno, a veces por cuestión de tiempo no te pones a verlos o a realizarlos. Bueno, estimado, me indican si tienen alguna pregunta más. Voy a detener la grabación.